hay ya informes que están demostrando que los algoritmos están llevando a los jóvenes a la manosfera, como tú dices, a esa galaxia de hombres resentidos que por convicciones políticas o por resentimiento hacia las mujeres o por lo que sea, pues están trasladando a los jóvenes mensajes no solo de desigualdad, sino mensajes de profundo machismo y de una enorme agresividad hacia cualquier avance de la mujer. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Más allá del clic. Y nada, en esta segunda temporada vamos a seguir abordando los temas de la trata de personas, la prostitución y, sobre todo, la violencia sexual digital. Y en este primer episodio queríamos hablar sobre un tema que nos apasiona, como es la inteligencia artificial. Y no podemos empezar a hablar de la inteligencia artificial sin decir que es un avance que ha venido a cambiarnos nuestras vidas y ha modificado nuestro día a día de una manera increíble. Pero también está haciendo y reproduciendo ciertas cosas que ya veníamos arrastrando, como los sesgos de género o la violencia sexual digital. Y además, como una pieza clave, es que estos problemas no son un efecto colateral de la inteligencia artificial, sino que son una pieza central, sobre todo para la explotación sexual y las redes de trata. Sí, y es que al final en nuestro día a día todas y todos utilizamos ChatGPT para hacer absolutamente todo. Y bueno, como el podcast de la temporada pasada no pudimos cubrir el mundo que es la inteligencia artificial, en este podcast volvemos a traer a uno de nuestros ponentes favoritísimos, que es Enrique Benítez. Bienvenido, Enrique. Pues muchas gracias, Natalia y David. Encantado de volver a estar con vosotros y con muchas ganas de grabar este programa. Y Enrique, para aquellas personas que no hayan visto el episodio de la temporada pasada, que les recomiendo que pulsen el pause y se vayan a verlo, pero para estas personas que no quieran hacerlo, por hacer un poco como en episodios anteriores de las series, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es la inteligencia artificial, qué son los algoritmos y sobre todo también qué cambios ha habido en este último año? Pues la verdad es que ha cambiado mucho la cosa porque este último año ha sido la explosión del uso de la inteligencia artificial generativa, lo que todo el mundo conoce como ChatGPT, pero que no es solo ChatGPT, también es Copilot de Microsoft, es Gemini de Google y muchas otras herramientas, Midjourney, que es de generación de imágenes. Ahora se habla mucho de DeepSeek, la aplicación china. Y bueno, la inteligencia artificial en sentido clásico era el uso de herramientas estadísticas para analizar de manera muy rápida grandes bases de datos. Okay. ¿De acuerdo? Establecer patrones y sacar conclusiones que a simple vista sería muy difícil sacar o que sería muy difícil detectar. Por ejemplo, tú tienes un listado de ventas y un listado enorme de ventas de un montón de años y con inteligencia artificial aplicando un patrón estadístico o modelo de análisis estadístico a esta gran base de datos, pues podías detectar cuándo eran mejor las ventas, en qué momento había ventas que estaban muy por encima del promedio o muy por debajo del promedio. Sobre todo la inteligencia artificial se estaba utilizando, la clásica, para detectar cuestiones raras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se salían de la pauta. Ese era establecer patrones para detectar que había fuera de la pauta y se podía utilizar en lucha contra el fraude y en muchas otras cuestiones. Pero ahora lo que estamos viviendo es el boom de la inteligencia artificial generativa, que es capaz de producir textos y sobre todo de producir imágenes, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Para qué se está utilizando la IA generativa? Que es muy polémica porque, digamos que se ha apropiado del contenido generado por millones de personas a lo largo de la historia para entrenar a sus modelos sin pagar derechos de autor y sin pedir permiso a nadie, haciendo web scraping y todas estas cosas. Y había una herramienta que era la anticipación de texto. Cuando tú empezabas a escribir un correo electrónico, te iban ofreciendo sugerencias que te facilitaban el trabajo. Pues a partir de esta utilidad, que era algo pues interesante, ahora estas herramientas de IA generativa permiten generar sus propios textos, se han convertido en una nueva enciclopedia, sobre todo para los chavales jóvenes que son nativos digitales, y en el caso de la generación de imágenes, pues permiten generar imágenes artísticas
insisto, a partir de la creación de miles de artistas a los que nadie ha pedido permiso para utilizar sus obras para entrenar los modelos, y también, que esta es la parte más polémica, para crear imágenes falsas que en muchos casos los ciudadanos no saben distinguir si son falsas o son reales. Una muy icónica que fue el Papa con un abrigo blanco. Ah, sí, borrado, es verdad. Que, bueno, para la gente más sensata podemos pensar que esa imagen era falsa porque es muy difícil ver al Papa con ese look, ¿no? Con esa imagen. Pero mucha gente mayor no es capaz de distinguir si esa imagen es verdadera o es falsa. Y ahí hay mucha polémica porque se está dando un mal uso a la IA generativa. Claro, y dentro de toda esta generación de imágenes superrealistas tenemos las imágenes pornográficas hiperrealistas. ¿Cómo está afectando esto a los jóvenes y a las jóvenes que lo tienen además pues a 2 clics, el poder generar estas imágenes? Bueno, me ha hecho una pregunta para hablar 30 ya, minutos, la verdad. Natalia. Pero bueno, es muy interesante porque hay un mantra que creo que debemos discutir, que es, bueno, la inteligencia artificial es una herramienta y todo depende del uso que tú le des. Ese análisis es extraordinariamente simplista, porque la inteligencia artificial y sobre todo la IA generativa es mucho más que una herramienta, es un nuevo modelo de relaciones, ¿no? La IA generativa y la inteligencia artificial se está aplicando ya pues para analizar fraude en agencias tributarias, con casos muy escandalosos que han ocurrido en Holanda, Francia y otros países, con sesgos raciales, donde el modelo estaba alimentado por bases de datos que establecían que si eras de origen inmigrante es más probable que fuera un defraudador a que no lo fueras. En el caso de Estados Unidos se utilizaba una herramienta que se llamaba Compass para gestionar los permisos carcelarios, y esa herramienta estaba sesgada en contra de las personas de raza negra, que son mayoría en las cárceles norteamericanas, a pesar de que en la población son minoría. Y por lo tanto, si un presidiario de raza negra solicitaba un permiso carcelario, la herramienta, el algoritmo, lo denegaba porque consideraba que todos los negros tenían más posibilidad de reincidir, todas las personas de raza negra, y por lo tanto, cuando trasladamos una decisión que antes la tomaba un humano o un comité de personas humanas, analizando los antecedentes de la persona, a una herramienta que simplemente utiliza un análisis estadístico para tomar una decisión a partir de datos que no son solo de la persona implicada, sino de todas las personas que son como él, entonces tú te eximes de responsabilidad y se la trasladas a una herramienta que es la inteligencia artificial. Entonces esto no es una herramienta cualquiera, porque estamos, si se me permite la expresión porque soy economista, subcontratando decisiones que son humanas y que afectan a seres humanos a una herramienta que aplica análisis estadístico a una gran base de datos. Así que no es una herramienta cualquiera. ¿Qué pasa con la IA generativa? Pues que puede servir para generar arte, para generar fotografías. Bueno, yo creo que si cualquier persona que tenga una página web o que tenga su propio blog, esto le sirve para poder ilustrarlo sin tener que pagar a empresas que se dedican a vender imágenes para estas ilustraciones, pero también puede tener un uso incorrecto generando imágenes falsas. Y en el caso de la pornografía, pues ahí hay un mercado. En el caso de la pornografía, además, el 96% de los vídeos e imágenes falsas pornográficas tienen como víctimas a mujeres, 96%. Qué casualidad. Sorpresa para nadie. Sorpresa para nadie, que diría David. Y estos modelos lo que están permitiendo a mucha gente, porque hay una falta de educación sexual y poca convicción sobre la igualdad real entre hombre y mujer en muchos países y en capas muy amplias de la sociedad, pues se está utilizando para humillar a las mujeres, para generar vídeos falsos, eróticos y pornográficos, no solo de personas famosas. Taylor Swift fue un caso muy paradigmático. Sí. En Corea del Sur hay muchas cantantes famosas que están siendo víctimas, sino también de personas normales. Y una herramienta que debería servir para la creatividad, pues se ha convertido en una herramienta para causar daño, para amenazar a las mujeres, y como siempre de manera anónima, porque no hay control sobre lo que se está haciendo con esto. Y Enrique, yo creo que desde hace medio año mi tema favorito es el algoritmo. Bien. Porque yo ya solo quiero hablar de algoritmos y porque me parece que es donde hay que poner el foco. Entonces, para quienes no lo sepan, Enrique formó parte del comité de personas expertas que organizó el gobierno el año pasado y que sacasteis un informe
que además es un informe que, por favor, que no quede en un cajón porque es maravilloso y está muy bien escrito. Y en ese informe hacéis referencia a cómo los algoritmos de recomendación pueden empujar a las personas más jóvenes a consumir contenidos cada vez más polarizados. Y entonces, un poco el algoritmo está facilitando esta manosfera que estábamos hablando el año pasado. Te iba a decir que me gusta que me hagas esta pregunta, David, porque es una pregunta muy interesante y muy pertinente. Los algoritmos de recomendación, para la gente que vea este programa, lo utiliza, por ejemplo, Netflix. Netflix, perdóname que haga publicidad, pero es el ejemplo de plataforma, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Filming, ya voy a aprovechar para hacer publicidad de Filming, pero Netflix tiene una oferta gigantesca, o Spotify, ¿no? Una oferta gigantesca de música, de productos audiovisuales. YouTube también lo tiene, ¿no? Los algoritmos de recomendación sirven para, en función de lo que tú ves, que lo que tú ves se supone que es lo que te interesa, te van recomendando vídeos, pues, por ejemplo, de músicos que te gustan o películas que te pueden gustar, etcétera. Los algoritmos de recomendación pues, tienen algunas pegas. La primera es que no te sacan de tu zona de confort. Te acaban ofreciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces llega un momento en el que en cualquiera de estas plataformas te aburres porque te ofrecen siempre lo mismo, no te ofrecen algo diferente. Te están impidiendo descubrir cosas nuevas y si tú no eres una persona que quiera descubrir cosas nuevas, pues te acabas estancando en las mismas películas, las mismas series, las mismas canciones, los mismos grupos, etcétera. Pero en el caso de las redes sociales se ha demostrado, las redes sociales se mueven en lo que se llama el entorno de la economía de la atención. Economía de la atención, que es captar tu atención para que pases el mayor tiempo posible en la red social. Ahora se está hablando ya incluso de economía de la adicción. Efectivamente. Porque lo que te ofrecen es para engancharte a contenidos que te causan placer o que además refuerzan lo que tú ya crees. Que vamos a lo de antes. No van a ofrecerte nada nuevo, sino a reforzarte lo que tú crees. En el caso de las plataformas, refuerzan tus gustos, ofreciéndote más de lo mismo. Y en el caso de las redes, en muchos casos, pues refuerzan aquello en lo que tú crees. Y en las redes sociales, los expertos que están detrás de las redes sociales, igual que pasó con el tabaco en el siglo XX, con la nicotina, igual que pasa con la industria del azúcar, ellos saben, se han dado cuenta que ofreciendo polémica, la gente está más pendiente. Y eso lo descubrió sobre todo Twitter, la red actualmente llamada X, de la que salí en noviembre, por cierto. Mientras más polarizado está el ágora pública, la gente pasa más tiempo enganchada porque además se pelean unos con otros, tienes que contestar, etcétera. ¿Qué pasa con los chavales jóvenes? Pues el riesgo es doble. Primero porque están formando su criterio. Y cuando eres joven, tu criterio muchas veces no es un criterio especialmente maduro. Hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que yo leí hace 20 años, que se llama Historia de los jóvenes. Todas las opciones políticas que han querido transformar su sociedad radicalmente, fuese la Alemania nazi, fuese el régimen comunista de Stalin, fuese Camboya de Pol Pot, han tirado de los jóvenes. El hombre nuevo era un hombre joven porque se podía moldear. Entonces, cualquier opción totalitaria siempre va a ir a por los jóvenes, para crear con ellos su digamos que vanguardia, porque los jóvenes son más propensos a polarizarse, a ser más extremistas, porque son jóvenes. Yo también fui joven. Cuando vas cumpliendo años te das cuenta que la vida es más diálogo, más diplomacia, tienes que convivir con los demás, no todos tus amigos piensan lo mismo, pero con los jóvenes es un objetivo muy, muy importante. ¿Y qué pasa con estos algoritmos de recomendación? Que hay ya informes que están demostrando que los algoritmos están llevando a los jóvenes a la manosfera, como tú dices, a esa galaxia de hombres resentidos que por convicciones políticas o por resentimiento hacia las mujeres o por lo que sea, pues están trasladando a los jóvenes mensajes no solo de desigualdad, sino mensajes de profundo machismo y de una enorme agresividad hacia cualquier avance de la mujer, sea un avance en el ámbito educativo, en el ámbito político o en el ámbito social. Y esto es muy peligroso porque ya está muy claro en muchos países, sobre todo los países occidentales, que los algoritmos de recomendación están sirviendo para que se radicalice de una manera antifemenina, una parte muy importante de la juventud. Y no solo de la juventud masculina, también de la juventud femenina, que esto es más interesante.
Y bueno, volviendo a la inteligencia artificial y a esta radicalización y cómo funciona, nosotras recordamos mucho el episodio de la temporada pasada y desde aquel entonces, que hace ya casi un año, pues han ido ocurriendo cosas como es la tecnología que avanza súper rápido. Por ejemplo, comentábamos antes que ahora Alibaba hace nada creó una nueva inteligencia artificial que permitía crear imágenes pornográficas y se llenó en 24 horas eso de reproducción de imágenes pornográficas hiperrealistas y se convirtió básicamente en una herramienta para los deepfakes. Los deepfakes, para quien no lo sepáis, es la utilización de una foto, la subes a una inteligencia artificial, te la desnuda y ya estaría, esto sería. Pero desde aquel año pasado, ¿nos podrías contar un poco más si hay alguna novedad en la lucha con los deepfakes? ¿Ha pasado algo que sea interesante resaltar? Pues han pasado algunas cosas interesantes. No sé si ya fue el caso de Almendralejo, creo que el año pasado lo comentamos, que bueno, unos chavales jóvenes menores de edad en Almendralejo, un pueblo de Badajoz, utilizaron una herramienta para desnudar a sus propias compañeras de clase o incluso alguna hermana. Y bueno, ya se conoció la sentencia y están en libertad vigilada porque se les acusó de 2 delitos. Pornografía infantil, que no es ninguna tontería, y un delito contra la integridad moral. Al ser menores no ha ido a más, pero el Código Penal español contempla estas cuestiones. De hecho, para preparar este programa he visto que se están investigando ahora mismo a 4 chavales menores en Barcelona y han detenido a un menor en Palma de Mallorca por hacer algo parecido. Es decir, que esto en los países anglosajones es verdad que está más extendido, pero indudablemente va a ir a más. Sí ha habido novedades con respecto a la legislación, con respecto al uso de la inteligencia artificial para generar imágenes falsas de carácter humillante o que pretendan hacer daño a determinadas mujeres o a las mujeres en general. Sobre todo a través del uso de la pornografía, pero no solo del uso de la pornografía. Hemos hablado antes del informe del comité de expertos. Yo también espero que no se quede en un cajón del gobierno David, porque fueron 8 meses de trabajo muy intenso, con muchas propuestas muy debatidas y muy consensuadas, porque había muchos puntos de vista muy diferentes. Fue un comité, por suerte, muy diverso y con un funcionamiento muy democrático, donde pudimos contrastar opiniones diferentes. Hay gente más penalista, hay gente que apuesta más por la prevención, y siempre hay que conciliar las visiones de la gente que participa. Por comentar algunas novedades. La primera, quería hacer referencia a un concepto que es el de IPSA, que es el acrónimo inglés de Image-Based Sexual Abuse, ¿no? Sí. Que es el abuso sexual basado en las imágenes, que es un concepto paraguas que recoge todo lo que es el uso de imágenes para atacar a otra persona, sobre todo a las mujeres, porque tiene el concepto de sexual. Desde el acoso sexual a la sextorsión, ¿no? Sextorsión, cuestiones que pueden o atacar la reputación de una mujer o someterla a chantaje, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, no es solo divertimento. Yo participé en un debate de la Universidad de Málaga y una persona, una mujer además, con mucha responsabilidad, dijo: esto es una cosa de tarados. No, esto no es una cosa de tarados. Esto no es una cosa de tarados. Tú mismo lo acabas de explicar. Pone una herramienta a disposición de la gente y se convierte en una máquina para fabricar imágenes falsas, eróticas o pornográficas. No es un tema de... No son casos puntuales, no. Entonces, hay una cultura establecida que hace que la gente no tenga respeto hacia las mujeres. Y, como te señalas, 2 novedades y un apunte. Desde 2024, Naciones Unidas está prestando mucha atención a un concepto que es el Technology Facilitated Gender-Based Violence. Sí. Violencia de género facilitada por la tecnología. Porque todos los avances tecnológicos, lo que se está comprobando es que están sirviendo para atacar a las mujeres. A mujeres políticas, a mujeres famosas, a actrices, a mujeres relevantes. Y a mujeres no relevantes. O a mujeres comunes. Mujeres en general. O a mujeres comunes, correcto, Natalia, correcto. Y Naciones Unidas, sobre todo a través de su organismo dedicado a la salud sexual y reproductiva, la UNFPA, United Nations Fund for Population Action, antes se dedicaba a mejorar la salud de la población, ahora se está focalizando sobre todo en salud sexual y reproductiva, está prestando mucha atención a este concepto. Y acaba de sacar una campaña que a mí me ha gustado mucho,
que se llama Body Right. Body Right. Tú tienes derecho a proteger la imagen de tu cuerpo. Okay. Me ha parecido brillante. Qué bueno. En Naciones Unidas. Igual que sabemos que existe el copyright, aunque la gente se lo pase por las narices, ¿no? Porque todo el mundo, mucha gente corta y pega, sobre todo los chavales más jóvenes, sin citar las fuentes. Claro, si las grandes empresas de inteligencia artificial han copiado todo lo que han pillado para entrenar sus modelos, el copyright ahora mismo es una herramienta de protección de la propiedad intelectual y de la creatividad que está siendo muy discutida. Vale. Pero Naciones Unidas ha sacado una campaña que me gusta mucho por lo original y por la fuerza que tiene, que es Body Right, que es transmitir la idea de que tenemos derecho a la imagen de nuestro cuerpo y que la imagen de nuestro cuerpo no puede ser utilizada para generar vídeos falsos o contenidos falsos. Muy potente porque es muy sencilla y la gente lo entiende. Y que la haya sacado Naciones Unidas Exacto. es la leche, porque generalmente van un poco más al ralentí. Barre para casa, Natalia. Sí, Vale, se nota que estuviste en Naciones Unidas, Natalia. Y el principal avance lo hemos visto en Gran Bretaña, donde se aprobó en 2023 la Online Safety Act, una ley para un Internet más seguro, y este año han introducido una enmienda para perseguir la creación de vídeos falsos, sobre todo de carácter pornográfico. Hay una profesora que es la mayor experta en esta materia, que hay que seguirla en LinkedIn, que es Claire McLean, y han conseguido, no solo desde el ámbito académico, sino también desde la sociedad civil, que en el mundo anglosajón funciona muy bien, algo que yo he hecho mucho de menos en España, por eso me gusta tanto el trabajo que hace Fundación Diaconía. La sociedad civil se ha movilizado para que el texto de la ley fuese modificado. Y te digo por qué. Porque originalmente en el texto de la ley las mujeres víctimas de vídeos falsos o de imágenes falsas tenían que demostrar que habían sufrido un daño. Pero, gracias a esta campaña y al trabajo de esta profesora, lo que han conseguido es que el gobierno dé un giro y que se utilice el consentimiento. Si se genera un vídeo falso y se demuestra que tú no has consentido que se usen tus imágenes para ese vídeo falso, entonces ese vídeo está cometiendo un delito. Y es un giro muy importante porque pasa ya la responsabilidad de la víctima en su redacción original a la persona que genera el vídeo falso, sea cual sea su intencionalidad. Es verdad que ahora mismo hay un debate, porque esta misma mañana en el tren he estado leyendo una entrada en LinkedIn de Claire McLean, porque ahora el gobierno dice que también tiene que proteger la libertad de expresión, el free speech, tan importante en el mundo anglosajón y en el mundo de Estados Unidos. Parece que la libertad de expresión es sagrada, pero tu libertad de expresión nunca puede ir más allá de la falta de respeto o del ataque o del daño, causar un daño a otra persona. Entonces, en el mundo anglosajón hay un debate sobre dónde puedo poner límites a la generación de vídeos falsos, si estoy coartando la libertad de expresión, pero en el Reino Unido esta enmienda, que creo además que fue defendida por, esto lo digo un poco de memoria, por una baronesa que es hija de Boris Johnson, curiosamente fue la que más ha trabajado en el tema de la pornografía online, no sé si fue esta enmienda o fue otra, pero este giro ha sido muy importante porque la Online Safety Act se puede convertir en una legislación de referencia para combatir los vídeos falsos. Y dos cuestiones más. En Europa tenemos la Digital Service Act, que recoge expresamente el tema de los deepfakes, y se aprobó en noviembre de 2024 la Artificial Intelligence Act, que también recoge en su articulado el tema de las deepfakes. Y este reglamento, que no es una directiva, los reglamentos no deben transponerse a la legislación española, la directiva sí, pero con la excusa de transponer esta directiva, el Gobierno de España anunció la puesta en marcha o el inicio de la andadura de un anteproyecto de ley para también combatir, entre otras muchas cosas, la generación de vídeos falsos con malos objetivos, con mala intencionalidad. No solo pornográficos, sino de todo tipo. Y Enrique, te estaba escuchando, bueno, siempre es como se aprende un montón porque traes mucho contenido, pero escuchaba que un poco siempre estamos hablando de proteger a las víctimas, que está claro que hay que poner ese punto. Pero se está persiguiendo también a las empresas que están facilitando esta generación de vídeos, porque es otro de mis, o sea, junto con el algoritmo es otro de mis temas favoritos, las empresas. ¿Se está poniendo el foco en las empresas y en perseguir realmente a las empresas o están campando libremente por el campo?
David hace buenas preguntas, ¿eh? Sí, no, Bueno, y es que Natalia cada también, pregunta Natalia también, que las hemos es hecho entre un los dos. podcast Con entero. la tuya también me he enrollado un poco, Natalia. Pues, oye, es muy buena pregunta porque yo tengo un punto de vista mío personal. La responsabilidad de la violencia contra las mujeres no se puede trasladar a las mujeres. Es decir, yo de repente veo las noticias, cursos de autodefensa para las mujeres. A ver, es que las mujeres no deberían tener que defenderse de nadie. O, mira, para que no te pase nada, mejor que no lleves esa ropa, que no llegues tarde, que no salgas de noche o que no bailes sola en una discoteca. No. No, la responsabilidad está en la gente que agrede y la gente que sobrepasa los límites de lo que es respetar a otra persona. Entonces, cuando vemos campañas en las que se pone la responsabilidad en la autodefensa, yo esto lo veo mucho en el campo de la ciberseguridad, ¿no? Claro. Tenemos que aprender a protegernos. Ya resulta que el manual para proteger el aparato por el que te conecta a tu wifi tiene 70 páginas. ¿Quién se va a leer eso, no? O iPhone, ¿no? Haz que tu iPhone sea impenetrable, ¿no? 80 páginas en inglés. Eso no se lo lee nadie. Entonces, la responsabilidad no puede atribuirse a los ciudadanos normales y comunes que ni tenemos tiempo ni tenemos los conocimientos técnicos suficientes como para afrontar nosotros mismos amenazas tecnológicas. Vamos al tema de las mujeres. La responsabilidad no puede estar en el terreno de las mujeres. Hay gente que propone, y estoy muy de acuerdo con eso, medidas preventivas, que es educación. Educación. Desgraciadamente en España no hay un consenso necesario como para llevar la educación sexual a las clases y a los institutos. Y eso hay que hacerlo. Porque cuando hablamos de educación sexual no solo estamos hablando de anticonceptivos o de cuestiones que a algunas personas, por sus convicciones éticas, morales, religiosas, les puede incomodar. Para mí hablar de educación sexual en el aula es hablar de respeto y de convivencia entre dos personas. Tengan el sexo que tengan, además. Porque en las parejas se convive. Y hay cada vez más gente que piensa que convivir con otra persona es muy complicado. De hecho, hay otro tema que ya me autoinvito para la siguiente temporada, que es Artificial Intimacy. La gente que se está enamorando está teniendo relaciones con elementos digitales. Ay, bueno, eso es un temazo. No me abras de melón, Enrique, que yo... Con inteligencia artificial, con avatares, incluso ya sabéis que se habla de robos sexuales, etcétera. No pierdo el hilo. Prevención, de acuerdo. Vamos a hablar con los chavales jóvenes de lo que significa respetar a tus compañeras de clase, a tu familia, a tus hermanas o a gente desconocida, da igual. Pero también está la responsabilidad de las empresas. Efectivamente. Todas las empresas que tienen herramientas de inteligencia artificial tienen, y son públicas, unas políticas de uso aceptable. ¿Quién sabe esto? Muy poca gente. ¿Quién las lee? Menos gente. ¿Quién hace caso a estas políticas de uso aceptable? Todavía menos gente, ¿no? Hace poco hemos visto en las noticias que un partido político en España ha utilizado una inteligencia artificial para crear un vídeo con imágenes falsas, manipuladas, con respecto a otro partido político, que ha causado un incidente diplomático porque quien se ha molestado más es otro país. Bien. ¿Cómo podemos exigir responsabilidad a los chavales jóvenes sobre el uso aceptable de las herramientas de inteligencia artificial cuando un gran partido político de España hace un mal uso de una herramienta de inteligencia artificial generativa? ¿Estamos todos a una o no estamos todos a una? Y también lo hemos comentado, el anteproyecto de ley para evitar esto, que no ha pasado ni siquiera por trámite público, pues desde mi punto de vista se ha acelerado su presentación aprovechando el rebufo de los acontecimientos. Todo esto es mucho más serio, hay que discutirlo mucho más, requiere mucha más profundización, pero está muy bien que las empresas empiecen a sentir que tienen una cierta responsabilidad. Porque te voy a decir una cosa, David, en el mundo digital todo es trazable. Claro. Todo es trazable. Y hay expertos que están pidiendo a las grandes empresas, porque detrás de OpenAI hay un consorcio en el que está Microsoft, detrás de Copilot está Microsoft, detrás de Gemini está Google, no estamos hablando de cuatro amigos en un garaje, detrás de DeepSeek está el gobierno chino, no estamos hablando de cualquiera, hay una gran inversión detrás de los modelos de IA generativa. Si alguien está utilizando los modelos para generar imágenes falsas, eso se puede saber y se puede controlar. Y no vale con políticas de uso aceptable. Ojo, es como un fabricante. Los fabricantes de coches saben que los coches no pueden ponerse a 140 por hora, pero para eso hay unos límites, ¿no? Y de hecho muchos vehículos
van a menos velocidad de lo que podrían ir. Esto da para otro tema, que es el de safety versus security, que lo podemos tocar luego. Pero, evidentemente, los fabricantes de coches, salvo los de gama muy alta, no fabrican coches para que la gente normal pueda ir a 200 km por hora por una carretera. Entonces, tenemos que tener también eso en mente, que las empresas que han puesto en el mercado estas herramientas tienen una responsabilidad y no se la pueden sacudir simplemente con aprobar unas políticas de uso aceptable que nadie conoce, menos gente lee y menos gente usa. Me parece súper interesante porque en verdad yo en mi mente no tenía tan claro que todo fuera tan trazable. Tecnofeudalismo. Sino es el hecho de, por ejemplo, una de las cosas que nosotras estamos ahora a tope con las agencias de OnlyFans, y una de las cosas que estaban promoviendo dentro de todos estos mundos es que tú cojas las fotos de tu amiga, las pases por una inteligencia artificial, las desnudes y te hagas una cuenta de OnlyFans y las subas y empiezas a ganar dinero con eso. Entonces, claro, evidentemente esto es un delito, pero claro, es un delito súper grave. Y yo pensaba que no se podía trazar. O sea, ¿habría alguna manera legislativamente de obligar a estas empresas si estas empresas están en Estados Unidos? Es que esta es otra, porque claro, como están fuera, ¿quién lo tendría que promover? ¿Las Naciones Unidas? ¿La Unión Europea? ¿Cómo empezamos? Natalia, me tenía que haber traído pijama. Me tenía que haber traído pijama para quedarme aquí a dormir hoy, ¿no? Bueno, eso está en la base de lo que ha ocurrido en la Cumbre de París de Inteligencia Artificial, y aprovecho para enganchar con lo de Safety y Security. En la inteligencia artificial llegó el vicepresidente, J.D. Vance, y dijo, vamos a dejar de hablar de los riesgos de la inteligencia artificial y vamos a hablar de las oportunidades de la inteligencia artificial. Y votaron en contra, que eso sí se sabe, Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Por qué votó en contra el Reino Unido? Porque el Reino Unido en enero presentó su nuevo plan de inteligencia artificial que se llama AI Opportunities. Oportunidades de la inteligencia artificial. Porque el Reino Unido quiere convertirse en el polo de contenido de la inteligencia artificial en Europa. Porque tiene cultura anglosajona, porque la mayoría de las empresas norteamericanas tienen su base en el Reino Unido o en Irlanda. En Irlanda por motivos fiscales, pero sobre todo por captación de talento, ¿de acuerdo? Entonces al Reino Unido no le gusta la visión reguladora de Europa, que es una visión reguladora que protege a los ciudadanos y protege a los usuarios. Estados Unidos está totalmente alineada con los intereses de las empresas. ¿Y qué ha hecho Reino Unido? Reino Unido tenía un instituto que era el Artificial Intelligence Safety Institute, que era un referente mundial, Safety. Y le han cambiado el nombre y ahora se llama Artificial Intelligence Security Institute. Y la traducción es la misma en España, pero es muy diferente. El safety que el security. Vuelvo a poner el ejemplo de un coche. Imagínate que a los fabricantes de coches les dice, a partir de ahora, para que los coches sean más baratos y sean más competitivos, podéis invertir menos en safety. Y ahora los coches se hacen sin cinturones de seguridad, sin airbag, sin límites de velocidad en los motores, sin límite de potencia, las ruedas las que sean, ¿vale? Porque ya no te importa el safety, que es lo que protege a los usuarios de los vehículos, sean de dentro o de fuera del coche. ¿Bien? Y ahora dicen, no, lo que queremos es que los coches sean seguros, en la idea de security. Y ahora los coches llevan cristales blindados, no tengo coche, por eso soy malísimo con delante. Delante de lo que va el parachoques, ¿no? Los parachoques. Ajá. Que si te atropella una vaca, la vaca sale volando y tal, ¿no? Esa es la diferencia entre safety y security. Safety, te preocupas por la seguridad de los usuarios y de otra gente, y security solo te preocupa por la seguridad del vehículo. ¿Bien? Y ahora tú imagínate que dicen, no, ahora los coches solo van a ser súper blindados, seguros, y no da igual que la gente se mate, o incluso las leyes, favorecemos que la gente conduzca a 200 por hora, eliminamos los límites de velocidad, la gente puede conducir borracha, etcétera. Porque lo que importa es que el coche no lo pueda robar nadie. Eso es lo que está detrás de este movimiento que ha secundado el Reino Unido de safety hacia la security. Y por eso, recuérdame la pregunta que pilló el hilo. Era un poco si realmente pudiéramos hacer algo para penar a estas personas que lo están... Claro. O sea, entonces, como gobierno, si están en Estados Unidos. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo es favorecer a sus empresas pase lo que pase. Hay un origen en todo esto que es que se llama Sección 230, que fue lo que se aprobó en el año 2000. En el año 2000
para eximir a las plataformas de Internet de cualquier contenido que se colgara en ellas. Sí, es que ese es el origen, que es que todo viene de largo. Cuando de repente en Facebook la gente empezó a poner barbaridades de sus amigos y vecinos, un delito contra la integridad moral o contra tu honor, etcétera, o en Twitter o en muchas redes sociales, la gente dijo, los abogados dijeron, la responsabilidad de las empresas es la misma que la de los periódicos. Tú no puedes irte a un periódico y decir, pues Natalia es tal cual y tal. El periódico tiene una responsabilidad sobre lo que publica. Los publishers. Sí. Pero la sección 230 no consideró a las plataformas como publisher y les eximió de responsabilidad sobre sus contenidos. Y gracias a esa sección 230, que se hizo con toda la intención, las plataformas son simplemente comparten contenidos, pero no son responsables de los contenidos que la gente pone en ellas. Claro, y si ahora mismo desde España cogiéramos y dijeran... Ahora las plataformas son responsables. Si la plataforma en Estados Unidos está en Estados Unidos... Claro, Estados Unidos, ¿qué dice sobre la Artificial Intelligence Act de Europa? No nos vais a pedir responsabilidad a nuestras plataformas. Y casualmente la Cumbre de París, que es una cumbre muy interesante, en el último minuto se iba a presentar una nueva directiva, que era la Artificial Intelligence Liability Act, para pedir responsabilidades, y se retiró. Vaya. Sorpresa para nadie. Bien, David, estaba esperando que lo dijeras. A mí quiero recuperar muy brevemente, porque yo creo que el concepto de security y safety ha quedado muy claro con el ejemplo de los coches, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando y que a lo mejor no tiene tanta idea un poco de inteligencia artificial, le cuesta un poco imaginar cómo aplica a inteligencia artificial esto de security y safety. Entonces, así como muy breve, con 2 pinceladitas. Cuando tú pones el foco en el safety, en la seguridad de usuarios o de gente que puede ser víctima de la inteligencia artificial, tú tienes institutos especializados que hacen un seguimiento de cómo se están usando estas herramientas y pueden hacer recomendaciones, que es el soft law, o pueden utilizar la ley. La Online Safety Act se va ahora a modificar para perseguir criminalmente a la gente que genera imágenes falsas. También en Australia están haciendo un gran trabajo con esto, con un organismo que es el eSafety Commissioner, que lo lleva una mujer. Sorpresa para nadie. Sorpresa para nadie. Entonces, si tú pones el foco en el safety, estás poniendo el foco en todos los efectos colaterales negativos que se pueden derivar del uso de la inteligencia artificial. Que en el caso de la inteligencia artificial generativa, está generando vídeos falsos, y en el caso de las mujeres se están generando vídeos falsos de carácter pornográfico. Bien, entonces tú estás protegiendo a las posibles víctimas con el enfoque de safety, que en el caso de la IA generativa con uso pornográfico resulta que es la mitad de la población, porque todas las mujeres son posibles víctimas. Efectivamente. Bien. Yo creo que ahora ya sí que ha quedado claro. Enrique, yo que es que no sé, como siempre, yo creo que nos daría como para 50 capítulos de podcast. Sí, de hecho, yo propongo la temporada 3 sobre Enrique. Efectivamente. Uno tras otro. Más allá del clic con Enrique. Pero, ¿qué podemos hacer como sociedad para reducir el impacto de la inteligencia artificial en la explotación sexual, en la trata? También muy buena pregunta, David, porque la sociedad civil tiene una responsabilidad. Yo admiro mucho al mundo anglosajón porque allí hay una sociedad civil muy organizada, muy independiente económicamente. Una de las políticas de Trump también es desmantelar la sociedad civil crítica con sus políticas. Cuando está reduciendo el presupuesto del gobierno, está atacando directamente a la sociedad civil que se financia con programas públicos. Ya ha habido fundaciones privadas, no solo la de Bill Gates, sino muchas más, como la Fundación MacArthur, que han anunciado un aumento de sus presupuestos para seguir financiando a la sociedad civil que cuestiona y que fiscaliza las tareas de gobierno. En el Reino Unido funciona muy bien, en otros países de Europa. En España yo desgraciadamente veo una sociedad civil débil y que no siempre es capaz de atraer el talento tecnológico que se necesita para fiscalizar todo esto, porque todo esto al final requiere de gente que sepa y que tenga conocimientos técnicos. Y la sociedad civil debe estar mucho más atenta, mucho más pendiente. El mundo universitario también tiene que insistir mucho más en la investigación en este terreno. Y luego está el tema legislativo. Yo ahí tengo un gran debate porque hay gente que es muy punitiva, hay gente que es menos punitiva. Yo creo que la prevención es fundamental, lo he comentado antes.
debería haber algún contenido en los institutos. Y de hecho hay asignaturas que son educación en valores que deberían empezar a incorporar todas estas materias, y el tema del Technology Facilitated Gender-Based Violence debería de alguna manera introducirse en el currículum, aunque sea en clases optativas, ¿no? Como son las clases de educación en valores o de educación para la ciudadanía, educación para la democracia. También sabemos que ahora mismo hay una autonomía en los centros escolares que les permite diseñar asignaturas nuevas dentro del currículum. Hay que tener ganas de estudiar, hay que ponerse, pero se puede incorporar, porque yo creo que siempre es mejor prevenir, Y ya en el caso extremo, pues evidentemente introducir, a mí no me gusta mucho introducir nuevos delitos, ¿no? Pero introducir algún delito o introducir en el Código Penal, el Código Penal quizás sea demasiado duro, ¿no? Pero introducir en la legislación medidas que persigan el uso no ya malicioso, sino directamente malvado y con malos fines de las herramientas de IA generativa, pues también es un debate que hay que explorar. De hecho, el anteproyecto de ley de España va por ahí, pero deberíamos ampliar el scope, ¿no? La panorámica, la pantalla, y pensar en todo, y no olvidar nunca que la inteligencia artificial generativa, cuando se usa mal, el mayor número de ejemplos de mal uso no es solo en el caso de la política, que también es sobre todo en el caso de atacar a las mujeres y de generar contenido pornográfico para humillar y maltratar a las mujeres. Bueno, pues un año más yo me quedo otra vez con esta sensación de que es imposible ser mujer. Estamos llenos de violencias sexuales digitales, pero me gustaría preguntaros con qué os quedáis del podcast. Enrique. ¿Yo? Bueno, yo iba a decir que empiece David, así, bueno. Pero una frase, porque nos están ya regañando. Pues yo con lo que me quedo es que al final la trata y la explotación sexual no se pueden dar sin la demanda, y que no solo tenemos que proteger a las víctimas, sino que hay que perseguir a los proxenetas, a los puteros, a los pornógrafos, y también a todas las empresas que están facilitando este tipo de violencia sexual contra la mujer. Pues yo te iba a comentar, Natalia, que la democratización del uso de herramientas de carácter tecnológico, sobre todo la IA generativa, también ocurrió antes con Internet y ocurrió antes con las redes sociales, está sirviendo para multiplicar la posibilidad de atacar, maltratar y humillar a las mujeres. Y es un tema que hay que abordar lo antes posible. Yo, aunque me vaya destrozada, me quedo con que del año pasado a este sí que he visto que de repente ha habido avances, que perseguir el delito es posible y que nos tenemos que empezar a poner a ello, la verdad. Y bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Enrique. Muchas gracias, Natalia y David, me lo he pasado estupendamente. Es verdad que tenemos una expresión sonriente porque estamos a gusto, pero el mensaje que lanzamos es un mensaje de precaución, de formación, y a las personas que vean este podcast lo que les animo es a investigar, a estudiar y a saber un poco más sobre todos estos temas. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del clic. Más allá del clic, un podcast de Diaconía España contra la violencia digital. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.